Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime en verano. Hemos comenzado un año bien noticioso, de eso y de muchas cosas más que usted espera. Vamos a conversar con interesantes invitados que se los presentaremos a la vuelta de esta pausa. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta y pasamos a presentar y agradecer a nuestros invitados por su presencia en nuestro programa. Vamos a partir con él, que es abogado, contador, político, jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista. Desde marzo del 2018 ejerce como diputado por el Distrito 24. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Marco Ilavaca. Muchas gracias, y desde Valdivia, la Perla del Sur, claramente encantado de estar en tu programa. Es verdad, es la Perla del Sur porque Valdivia es una de las ciudades más lindas de Chile. También es abogado, político independiente, diputado por el Distrito 23, región de la Araucanía, periodo 2022-2026, magíster en tributación y derecho de la empresa en la Universidad Mayor Stefan Schubert. Bienvenido, Stefan. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pero dice independiente, tú eres del Partido Republicano. No, yo soy independiente. Pero por el Partido Republicano. En el cupo del Partido Republicano. Ya, vas como va en la Estoy bancada. en la bancada del Partido Republicano. Sí. Muy bien. Chijón Ley, ustedes lo conocen, es panelista de Conectado, analista internacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Chicho, por esta invitación. Al contrario. Y el panelista estable también de este programa, Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, miembro de la comisión o del grupo que empujó esta nueva proceso constituyente. ¿Cómo estás, Checho? Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Pues ya salió aprobado, 101 votos más o menos fueron. Sí, necesitábamos 89, se aprobó con más de 100, y la verdad es que muy contento porque además se hizo de manera bastante expedita, lo que va a permitir que el proceso termine durante el 2023. Si esto se atrasaba, podríamos terminar con un plebiscito en enero de 2024 y eso no era lo óptimo. Hubo solo 37 votaciones en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra fueron del Partido Republicano. Así que vamos a partir al tiro aprovechando de preguntarle a Stefan. Uno puede votar a favor o en contra de cualquier ley, está en pleno derecho. Sin embargo, pareciera ser que la mayoría del país cree que hoy día está el ambiente como para ya despejar el tema constitucional. ¿Cuál es la motivación de Republicano? Y también por ahí la diputada Camila Flores también votó en contra. Bueno, ella tiene una posición bien clara también. Y es súper respetable las posiciones de cada uno, pero ¿cuál es la principal motivación, crees tú, que tuvo Republicano para votar en masa la negativa de esta posibilidad de despejar el tema constitucional? Bueno, no solamente la bancada republicana fue la que votó en contra, nosotros no somos 32, somos harto menos. Y, no, sí, claro. Varios otros votaron en contra, algunos de Chile Vamos, otros independientes. Y la verdad es que yo creo que reflejamos y representamos a un segmento importante de la población que considera que este no es el momento, que el proceso se cerró con el rechazo contundente de septiembre pasado y que había que ocuparse de otras cosas y dejar esto para más adelante o hacer también una reforma a través de reforma constitucional. Porque efectivamente yo creo que no es cierto que la mayoría de la población está por este proceso. Yo creo que las encuestas reflejan que hay un interés en cambiar sí la constitución actual, que puede ser con una nueva constitución más adelante, que era un porcentaje de la población, según las encuestas reflejaba, era eso lo que querían. Otros querían reformar la constitución, modificar la constitución actual, y otros también derechamente querían ahora entrar a este nuevo proceso. Entonces yo creo que hay un sector importante de la población que no estaba dispuesta a iniciar por segunda vez un intento, en este momento, el gasto que significa. Entonces yo creo que reflejamos a esa porción no menor de la ciudadanía que no quería entrar hoy día en este proceso. Pero bueno, ya entramos. Pero mi pregunta básicamente apunta al realismo político. O sea, yo hubiera preferido que se hubiera hecho a través del Congreso, que para eso están, claro. La reforma, porque decir que el Congreso no tiene legitimidad cuando fueron elegidos después de los constituyentes me parece que es una barbaridad, desconocer el sistema político. Pero ya la cosa no fue así. Entonces, oponerse
no es de alguna forma no respetar la palabra, porque ustedes estuvieron en la franja del rechazo que decía rechazo por una nueva y mejor. No, nosotros jamás hablamos de un nuevo proceso de inmediato. ¿Estaban en la franja o no estaban? No, sí, que hay que aclararlo. No, Republicano estaba en la franja del rechazo, eso no hay duda, junto con muchos otros, pero nosotros jamás prometimos un nuevo proceso a continuación. Nosotros señalamos que ese texto no era bueno y que nosotros no queríamos ese texto. Pero nunca prometimos nosotros un nuevo proceso. Porque nunca nos pareció que era saludable iniciar de inmediato. O sea, recordemos que el triunfo del rechazo fue el domingo en la noche, y ese mismo domingo el presidente llama al día lunes y los partidos del oficialismo y Chile Vamos corre el lunes a reunirse a calendarizar un nuevo proceso. Nosotros no estábamos en eso. Guillermo. A ver, bueno, obviamente que en esto tenemos con Stefan una posición totalmente distinta. Yo creo que el Partido Republicano está cayendo en el mismo error en el que cayó la izquierda cuando en el plebiscito de entrada ganó la prueba por un 80% de los votos, que fue sobreinterpretar el resultado. La izquierda tuvo una especie como de borrachera con ese resultado. Pensaron que en Chile la gente quería cambiarlo todo, que teníamos que refundar el país. Y luego Chile les demostró que la gente quería cambios, pero no refundación, y la izquierda lo aprendió. Y eso se notó en cómo llegamos a un acuerdo en el proceso constituyente. Yo creo que ahora el Partido Republicano está sobreinterpretando el 62%. De alguna manera misteriosa, porque las encuestas muestran todo lo contrario, el Partido Republicano afirma que el 62% significa que la gente no quiere un nuevo proceso constituyente. ¿No? Y esa es una sobreinterpretación. No dijo Está eso. bien, no, sí. Él dijo que quería un nuevo proceso, pero no de la forma que se está haciendo. Yo quiero ser bien justo, porque yo he recibido muchos ataques de parte de republicanos por apoyar este acuerdo, pero lo justo, no han dicho eso, han dicho que ellos hubieran preferido otros modelos de reforma. Lo que yo estoy comentando es lo que han dicho desde el Partido Republicano, no lo que está diciendo ahora Stefan, que por lo demás aclaró desde el principio que él es independiente. El Partido Republicano ha dicho con todas sus letras, en público y en privado, que Chile no quiere una nueva constitución. Tanto es así que ellos constantemente nos emplazaban a que en este acuerdo hubiese un plebiscito de entrada, porque ellos estaban seguros de que ese 62% iba a refrendar el hecho de que no queríamos un nuevo proceso constituyente. Y por lo tanto, creo que están mal interpretando el resultado del plebiscito de salida. Respecto al timing, ahí sí lo que dice Stefan, ahí también tenemos una diferencia. Stefan dice que no es el momento. Yo creo que este es el mejor momento. Hoy día podemos tener un proceso con la derecha habiendo aprendido una lección en el plebiscito de entrada, que es que Chile sí quiere cambios y hay que hacerlos. Con una izquierda habiendo aprendido su propia lección de que Chile no quiere refundación. Y están las condiciones para un proceso que sea sobrio, que sea tranquilo, que sea dialogado, más moderado, más moderado, hay un ambiente de mayor moderación, en que podamos llegar a acuerdo, porque si nosotros finalmente logramos escribir un texto fruto de un acuerdo amplio, no solamente ese texto va a gozar de la más amplia legitimidad, sino que le vamos a traer al país una estabilidad que no tenemos hace muchos años. Y creo que eso es muy bueno para los chilenos, particularmente para las familias más vulnerables y la clase media, que dependen de la estabilidad del país para poder progresar ellos también en su vida personal. Marco. Mire, yo creo que hoy día lo que Chile requiere es certidumbre, certeza, estabilidad. Y creo que todos los sectores vamos a coincidir con eso. Y la actual Carta Fundamental no nos entrega ninguno de estos elementos, no nos entrega estabilidad, no existe mayor certidumbre, y creo que tal cual dice el colega Ramírez, se generó una especie de borrachera en algún momento por cierto sector de la sociedad que en el primer plebiscito desarrolló un triunfo importante, las elecciones también. Y cuando se empieza a construir la Carta Fundamental, hubo sectores que impusieron sus mayorías tratando de generar un cambio contracultural, bastante identitario, que en definitiva se construía a la espalda de lo que sentía la gente. Y en ese rol, y los que conocen lo que pasó al interior de la Convención Constitucional, sabrán que el rol que jugó el colectivo socialista en particular ahí fue tratar de moderar un poco también la discusión. Y los resultados del plebiscito de septiembre demostraron que efectivamente esa Constitución no daba cuenta del Chile que se quería construir. ¿Y cuál es el rol de aquellos que participaban en política? Es de tratar de construir la estabilidad, la certeza, la certidumbre para que Chile funcione. Y yo puedo compartir con lo que dice Stefan en orden a que
hoy día las principales materias que sufre la ciudadanía están dadas principalmente por 3 temas. 1, seguridad ciudadana, tema de seguridad pública. 2, la seguridad económica. 3, derechos sociales. Pero así como tenemos que preocuparnos hoy día de estos temas, tenemos que mirar el Chile que queremos construir en 30, 50 años más. Y esos 30, 50 años más está dado por, yo creo, un gran acuerdo donde fuimos capaces todos de ponernos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo durante una discusión súper larga respecto a las bases institucionales de la Constitución, que eran estos bordes. Y dijimos, ¿sabe qué? Estos son nuestras bases institucionales. Aquí se debe mover la institucionalidad. Nos pusimos de acuerdo después en el cronograma. Y eso se ve ratificado luego por una inmensa votación. Fueron cerca de 110 votos los que en la Cámara y en el Senado fue también contundente, tuvo el respaldo para poder llevar adelante este proceso. Yo lo que espero es que este ánimo que hoy día impera en el interior del Congreso, con las diferencias que podemos tener con Guillermo o con Estefan, seamos capaces de ponernos de acuerdo ahora respecto a los temas urgentes, también de acuerdo en la misma manera y sacar acuerdos transversales. Chijón, ¿tú crees que los bordes garantizan que se haga una cosa moderada? Porque hay un sector que dice, mira, ya los bordes tampoco los respetaron en la primera y pasaron la aplanadora, no es garantía los bordes porque se pueden interpretar de distintas formas. Mira, yo voy a hacer un análisis un poco futbolero, aunque suene un poco, no sé, liviano, pero que es muy gráfico. Los bordes son los límites de la cancha. Y también lo que hemos hecho como país, y también ha hecho la clase política, ha sido poner la pelota al piso, ¿ya? Después de tanto desorden en general, hoy día estamos encaminados en un proceso que no solamente tiene bordes, además tiene árbitros, y además le falta algo que es muy importante que le falte, y que yo lo valoro positivamente. No tiene una hoja en blanco, ¿ya? Ahora, dicho esto, efectivamente hay que tener en cuenta de que esto va a depender en última instancia de la voluntad de quienes estén formando el nuevo Consejo Constituyente. ¿Ya? Pero por otro lado, si logramos en general como país tener una cantidad de constituyentes que estén alineados con este nuevo equilibrio político o esta nueva sensación de sensatez política que en general prima en la ciudadanía, podemos aspirar a tener una mejor constitución y finalmente un proceso que desemboque en lo que todos estamos buscando, la estabilidad que decía recién el diputado Ilavaca, que además representa, por decirlo así, el piso mínimo para que tengamos crecimiento económico, porque de ahí nace todo lo que necesitamos como país para combatir la pobreza, para volver a retomar la senda que tuvimos durante muchos años y que hoy día estamos en un paréntesis, que ha sido un paréntesis desde mi punto de vista destructivo. Ahora, el diputado Marco Ilavaca decía que él reconoce que la Constitución es un tema para largo plazo, sin embargo la gente requiere de urgencia. El gobierno está dando señales en dirección a esa urgencia o son señales equivocadas, porque tenemos el tema de los indultos ya ampliamente debatido por todo el mundo, pero eso es una señal totalmente en contra si la gente está gritando que quiere seguridad en el momento, porque yo sé que el presidente tiene presiones internas de los extremos de su alianza para que efectivamente cumpla una promesa de campaña que era indultar a parte de estos revolucionarios, pero finalmente se equivoca dándole el indulto a delincuentes con prontuario. Por otro lado, tú dices, la gente está preocupada por el tema económico. No se ven las medidas que apunten realmente, fuera de algunos anuncios raros, por ahí trenes y qué sé yo, pareciera ser que no hay una intención clara de ir en torno al crecimiento. Entonces, ¿cómo compatibilizamos los requerimientos de la gente con las señales que da el gobierno? Sí, yo creo que aquí voy a estar más solo en este panel sobre las medidas que está adoptando el gobierno. Primero, yo creo que el cambio que ha desarrollado el ejercicio del gobierno con los cambios en Interior, en SECPRES, han sido súper positivos en ir ordenando un poco la agenda.
La ministra Toá ha hecho una tremenda labor en orden a poder diseñar una estrategia para abordar los temas de delincuencia en conjunto con Manuel Monsalve. Creo que allí efectivamente se están poniendo temas re potentes. Esta semana, de hecho, parte la discusión en la Comisión de Constitución respecto a los 4 proyectos de seguridad que el gobierno había comprometido. Se está poniendo urgencia a la ley de narcotráfico. Estamos exigiendo que el Senado nos cite pronto para discutir en la mixta la ley de narcotráfico que trabajamos en el periodo pasado y que el gobierno también asumió como suya. Estamos viendo el tema del crimen organizado y así tenemos una agenda, yo creo que es potente. Yo comparto todo eso que estás diciendo tú, pero viene el jefe. Sí, no, es que voy a pasar a eso. ¿Ya? En materia económica yo creo que el ministro Marcel ha dado estabilidad y seguridad también en materia económica, ¿ya? Y me quiero detener ahora respecto al tema de los indultos. Mi postura respecto a los indultos, si me preguntan a mí, yo nunca he estado de acuerdo con los indultos. Ni cuando lo hizo Bachelet, ni cuando lo hizo Lagos, ni cuando lo hizo Frey, ni cuando lo hizo Piñera. Recordemos que fueron cerca de 4.000, que fue un indulto general. No estás de acuerdo con la institución. No estoy de acuerdo con la institución. Pero cosa diferente es que los presidentes de las repúblicas tienen una prerrogativa constitucional para desarrollar eso, sí, claro. Y cada uno tiene el legítimo derecho de desarrollarlo. Yo soy crítico respecto a la institucionalidad. Pero el espíritu de eso es por una cosa humanitaria, no indultar a delincuentes con prontuario. Es que no necesariamente, es una facultad privativa del presidente que cumpliendo los requisitos legales y constitucionales se desarrolla. Ahora el presidente lo dijo en la campaña, en primera vuelta, en segunda vuelta, y siempre mantuvo su postura respecto a estos indultos. Fueron 13 indultos que, te insisto, yo en lo particular no estoy de acuerdo con el proceso, tampoco estoy de acuerdo ni en el momento ni en que él lo desarrolló, pero es su facultad y él lo ejerció. ¿Se cometieron desprolijidades dentro del proceso? Sí, se cometieron. ¿Qué significó esta desprolijidad? Significó que la ministra de la cartera saliera, significó que el brazo derecho del presidente, su jefe de gabinete, la persona más cercana a él, también saliera. Y hoy día ha anunciado el nuevo ministro Cordero, que le deseo todo el éxito del mundo, un tremendo profesional, tremendo abogado. De hecho, la Corte Suprema ha dicho que están tranquilos con el nombramiento de él, porque efectivamente le da cierto nivel de estabilidad a la relación gobierno con el Poder Judicial. Ha dicho, vamos a iniciar las investigaciones para determinar cuáles fueron estas desprolijidades y si es que existen responsables respecto a esto. Diputado. A ver, esto es... Yo creo que aquí se quebró algo con el gobierno, porque veníamos trabajando efectivamente buscando distintas soluciones y colaborando todos, gobierno y oposición, en esta cartera de seguridad, en esta política. Mesa de seguridad. Claro, y buscar en el fondo distintas salidas a través de proyectos de ley. Pero esto es como estar en conjunto echándole agua a un jarro, pero uno de los que le está echando agua y el más interesado le hace un hoyito al jarro por debajo. O sea, era el peor momento. Y esta institución no está para sacar a los amigos. Porque también cuando yo me comprometo con un grupo y con una persona en particular, esto va más allá. Yo creo que en tema republicano es una facultad indiscutible. Yo también soy muy crítico de esta facultad. A mí no me gusta que esta facultad esté porque de alguna manera deja en nada todo lo que hizo el Poder Judicial, que es otro poder del Estado. O sea, pensemos lo difícil que es en Chile, con lo garantista que es nuestro sistema, apresar a alguien, llevarlo a lo largo de un proceso y luego condenarlo. Es muy difícil. Y luego de todo eso, que exista la facultad, que existe, y eso yo no la discuto, existe hoy día, que el presidente los puede indultar, pero tiene una finalidad distinta que tiene que ver con lo humanitario y tiene que ver con otras cosas, porque también busca muchas veces calmar conflictos sociales. Lo que ocurrió en octubre es un asunto que no está resuelto. Por lo tanto, venir a sacarlos de un lado creo que no es para nada justo, es tirar parafina para intentar apagar el fuego en el peor de los momentos. Entonces, el momento no era el apropiado, la forma no fue la apropiada, la desprolijidad fue impresionante. O sea, no leer las carpetas, indultar 2 veces a una persona, no fundamentar el decreto de indulto. Entonces, yo creo que de verdad estuvo muy mal hecho, fue el peor momento y realmente algo se quebró, porque estamos trabajando juntos en pos de algo y resulta que por el otro lado está haciendo todo lo contrario. Entonces creo que es legítimo decir, bueno, usted gobierno vea entonces cómo se las arregla, presente los proyectos de ley que usted quiere y nosotros los votaremos en la Cámara, pero ¿para qué seguimos conversando si usted me saca el mantel de la mesa? Entonces creo que fue muy inoportuno, la salida de la ministra era indispensable, pero creo que no es suficiente. Guillermo, ¿quiere opinar del tema? Es que sí, a ver, el tema de los indultos, la verdad es que es un escándalo. Es un escándalo. Es un abuso inaceptable de una herramienta que no fue hecha para indultar por razones políticas. Y el mismo gobierno, por la vía de los hechos y también de las palabras,
reconoce que aquí hubo un error gigantesco. Claro, en el caso de ellos yo lo veo como algo más formal, yo estoy atacando el punto más desde el fondo, pero por los hechos el presidente sacó a la ministra, sacó a la única persona que entraba a la oficina del presidente sin tocar la puerta, que era su asesor más cercano, y por la vía de las palabras la ministra Vallejo lo ha dicho. Si el presidente hubiese tenido otra información, habría tomado otras decisiones, básicamente lo que ella dice. Con lo cual se acepta que hay un error. Pero siento que en los últimos días hemos transitado hacia un debate demasiado formal, de si el decreto es legal, no es legal, si sabía, no sabía, si la información, no la información. Yo creo que al fondo, el decreto de indulto es inaceptable. ¿Sabes qué pasa, Checho? Cuando partimos esta semana, el lunes o el domingo, se produjo la invasión de bolsonaristas a los 3 poderes del Estado en Brasil. Y el presidente Boric muy rápidamente sale por Twitter a condenarlo y a decir que eso es inaceptable, que cualquier intento por desestabilizar a un gobierno hay que condenarlo, de que la democracia hay que protegerla. Y yo leía eso, Checho. Yo decía, pero si este presidente hace una semana indultó a personas que estaban haciendo exactamente lo mismo en Chile. Entonces mi problema no tiene que ver con la forma del decreto, la juridicidad, tiene que ver con el hecho de que acá hay un doble estándar que es inaceptable. En ambos casos, tienes un grupo de gente que salió a la calle a tratar de votar a un gobierno que puso en peligro la democracia. Siempre los extremos van a justificar a los propios, ¿cierto? Un extremo va a decir, no, lo de Brasil no es tan grave porque no quemaron toda la ciudad como lo hicieron en Chile. Y el otro extremo va a decir, no, lo de Chile no es tan grave porque en realidad no se tomaron los poderes del Estado. Los dos son inaceptables. Pero para el presidente Boric no. Y eso es lo que yo critico el indulto. Razones políticas mucho más allá de las convicciones. Creo que es un escándalo, que es totalmente inaceptable. Es una mirada interesante, pero también uno podría decir, ese escándalo la gente lo votó estando en el programa de gobierno. O sea, yo recuerdo que en la candidatura de Boric, él dijo que una de sus medidas iba a ser el indulto. Y la gente lo votó a él y lo eligió presidente estando esa medida. O sea, escándalo, pero es un escándalo democrático. Sí, está bien, pero y como dice Marco, es su prerrogativa, pero al final es bien deshonesto el argumento de que cuando un presidente gana es porque la gente quería el 100% de su programa. No, claro. Y la mejor muestra de eso es que el presidente subió a su desaprobación récord esta semana. O sea, la gente no quería el indulto. Y perdóname, pero a mí me cuesta pensar que el presidente no haya medido antes con la cantidad de recursos y encuestas que tiene si a la gente le parecía o no le parecía buena idea. Entonces, escudarse en que yo lo dije, en que estaba en mi programa, no me parece un argumento suficiente al menos. Mira, yo veo que tenemos un presidente que en determinadas circunstancias se ciega y cede a sus impulsos. Él tiene una veta impulsiva en su carácter. Lo vimos antes en el episodio, en el desgraciado episodio con el embajador de Israel, algo que nunca antes había ocurrido en ningún país en la historia de la diplomacia. Lo quiero dejar así. Y lo quiero recalcar porque efectivamente nunca antes, en una circunstancia en que un embajador va, te hablo de las democracias modernas. Y Brasil con Bolsonaro y el embajador de Chile, no fue igual. No es lo mismo. No llegó a darle la grilla. Si aquí, a ver, estamos todos de acuerdo, yo soy el embajador, voy a presentarte mis cartas credenciales, que es una parte de la formalidad, y en ese momento tú me dices, ¿sabe, señor? No. O sea, no. Y lo hizo por un hecho noticioso que había ocurrido unas pocas horas antes. Y ahora nuevamente ese carácter impulsivo que lo traiciona hace de que no, yo tengo que cumplir con esto a como dé lugar. Lo quería hacer antes de Navidad, como una especie de regalo Pascua, ¿ya? No lo hizo por circunstancias específicas, digamos, porque estaba el problema de los incendios en Valparaíso. Ok, pero lo hace igual en el fin de año. Cede a eso. Y ahí su carácter lo traiciona. Yo no veo aquí teorías de la conspiración, no, lo que veo es un presidente que en un momento dado se ciega y sencillamente se disparan los pies. Bueno, las distintas opiniones están aquí en Agricultura Prime, queridos amigos. Vamos a hacer la pausa. Usted nos puede escuchar por Radio Agricultura en directo y también nos puede ver a través de todas las plataformas de streaming, YouTube, todas las plataformas de Radio Agricultura. No se mueva nuestra sintonía, 20 segundos y regresamos. Le dijimos que era cortita la pausa, ya estamos de vuelta y aquí en pausa el diputado Marco Ilavaca
quisiera hacer un comentario sobre el tema del embajador de Israel que mencionó Chihuahua. No, en realidad lo que sucedió en aquella oportunidad fue que efectivamente horas antes había ocurrido un hecho súper grave. Habían sido asesinados palestinos en Israel. Y el presidente le pidió a la ministra que no le iba a rechazar las cartas credenciales en ningún momento, sino que ese día no era el día oportuno para entregar las cartas credenciales y se le notificó. Lamentablemente el embajador iba llegando cuando se le notifica y él entró a La Moneda. Entonces ahí se produjo un impasse que efectivamente no fue visto de manera muy atenta por parte del gobierno de Israel, por decirlo suavemente, pero en definitiva esto tiene una razón. Y ahí yo quiero reivindicar la acción valiente que tomó el presidente de la República, porque pocos países en el mundo son capaces de decirle a Israel en su cara que en su país están asesinando y violando los derechos humanos. Pero yo me imagino que en diplomacia deben haber otras fórmulas que no tienen que ver con la etiqueta, porque estos son temas de etiqueta. El presidente ha demostrado desde el principio ya su no usar corbata, es una señal que manda el presidente, que él en el tema de etiqueta no quería... No, y respecto a las formas, a ver, estoy de acuerdo en la gravedad del hecho que ocurrió en Palestina, eso no está fuera de discusión, digamos. Y respecto a las formas que dices tú, Checho, se le puede perfectamente recibir al embajador, ¿ya?, aceptarle las cartas credenciales y no hacerle pasar un bochorno de esa naturaleza, y en el momento en que se lo recibe, ahí manifestarle la opinión formal del presidente respecto a lo que acaba de ocurrir. Sí, claro. Pero dejarlo fuera de la ceremonia, en que está convocado además otros embajadores de otros países que tampoco se destacan por su respeto a los derechos humanos, bueno, ¿qué quieres que te diga? Ahí hubo ¿Qué otros embajadores que no se respetan los derechos humanos habían? Arabia Saudita. Arabia Saudita. En esa misma ceremonia estaba el embajador. Diputado, sí, usted quería... sí, es que plantearlo como que fue que el embajador, cuando se le retira la invitación, a pesar de eso entra, me parece que es demasiado. Yo creo que el desaire es haberle quitado la invitación, es porque él estaba invitado, estaba convocado. Entonces cuando él entra, se entera ahí, y efectivamente en diplomacia es algo muy especial, que tiene efectivamente un trato muy distinto, donde cada señal o cada no señal comunica algo. Entonces, un gobierno que tiene asesores, y yo estoy de acuerdo, el presidente probablemente no sabe esas cosas, pero tiene asesores, esté dispuesto a hacer eso. Esto, recordemos que fue comentario mundial. O sea, esto no había ocurrido, esto es un desaire tremendo, y efectivamente hay otras formas como por ejemplo, hacérselo presente al momento de recibir las cartas. Entonces, esto fue algo que demuestra su actitud impulsiva, y creo que es bueno que él empiece a controlar aquello que es asesor y escuche a sus asesores, porque la verdad es que estas cosas se han repetido. Recordemos el incidente con el rey de España, que también fue bullado, que también fue innecesario. Entonces nos ganamos problemas, ya teniendo suficientes problemas, ganarse más problemas. Yo creo que incluso el tema del indulto también. O sea, cuando no tienes un capital político, en ese preciso momento, lanzarlo a los indultos, que podría haberlo hecho más adelante, no sé, creo que tiene que escuchar a sus asesores. ¿No será que más que un tema de personalidad, él necesita mandarle señale a su tribu? Lo que pasa es que el presidente de la República. Sí, claro, pero tú sabes que para gobernar necesitáis el apoyo, y él gobierna con el Partido Comunista, gobierna con el Frente Amplio, que seguramente, yo no desconozco, no tengo una información privilegiada, pero lo deben haber presionado. Día antes tuvo una reunión con la senadora Campillay, que partidaria total del indulto total. Claro. Entonces, a lo mejor también, más que impulsos del presidente, son señales que él le manda a su núcleo más duro, ¿eh? Mira, Checho, el presidente ha dicho públicamente de que uno de sus referentes históricos es el expresidente Salvador Allende. Y estoy de acuerdo, pero que no comete el error del presidente Allende de haber declarado en algún momento que él no era el presidente de todos los chilenos. El presidente Boric es el presidente de todos los chilenos, todos lo reconocemos, y le debemos respeto como tal. Y la verdad que los anteojos se parecen harto a los anteojos que pero eso ya es un tema comunicacional. La verdad que yo creo que algún sentido tienen esos anteojos, porque se parecen mucho a los anteojos, a lo mejor están de moda hoy día, no sé, pero muy parecidos a los anteojos que usaba el presidente Salvador Allende. Bueno, yo los quiero cambiar de tema y decirles que hace pocos días me puse la vacuna de refuerzo. Excelente, me demoré 5 minutos y las cosas buenas hay que decirlas. Sin embargo, creo que en salud tenemos grandes problemas. Primero, hice el otro día un juego en el programa de radio, que la gente me dijera
¿quién es la ministra o el subsecretario o subsecretario o ministro de salud? Nadie sabe. La verdad que nadie sabe el nombre y eso tiene que ver con un tema comunicacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el COVID en Chile está creciendo fuertemente. Si bien es cierto, la gestión en la vacunación anda muy bien y hay que reconocerlo, en materia comunicacional un huevo. Nadie sabe cuándo, dónde, por qué, y tampoco están estos puntos de prensa donde el ministro va informando el desarrollo de la enfermedad. Eso por una parte, y por otra parte, una cosa que estuvo hablándose una semana entera, la posible quiebra de las ISAPRE y la consecuencia que esto tendría en 3 millones de personas que pertenecen a la ISAPRE, irían a tensionar aún más el sistema de salud, que si bien es cierto, es bueno en Chile, cuando usted lo operan bien, el problema es cuándo lo operan, las listas de espera, y tenemos listas de espera gigantescas, y una quiebra de la ISAPRE podría hacer que toda esa gente que está en ese sistema de salud tuviera que ir a FONASA a presionarlo. Dejo abierto el tema porque a mí me parece un tema muy importante y pareciera ser que salió de la agenda, pareciera ser que ya está superado y a mí me preocupa mucho. No, el tema de la eventual quiebra de la ISAPRES, que se produciría antes del 31 de mayo de este año, es tremendo. O sea, estamos hablando que 3.400.000 personas más o menos pasarían de golpe al sistema público, negándole en el fondo a esas personas la posibilidad de estar en un seguro privado. La mitad de los chilenos atienden en instituciones privadas y por el efecto dominó que esto va a generar también van a timbrar en el sistema público. Y las colas que hoy día tenemos y el estrés que hay hoy día en el sistema público ya se va a ver totalmente sobrepasado si es que esto ocurre. A mí me llama la atención que frente a este problema que ha sido advertido, no, es que eso es lo grave, sí están tomando medidas. La ministra dijo el día martes que se estaban preparando para las quiebras de la ISAPRE fortaleciendo FONASA. Yo leí la frase 2 veces. No lo puedo creer. Porque un gobierno, o muchos gobiernos, porque aquí incorporemos al de la presidenta Bachelet, al del presidente Piñera, ya muchos gobiernos que no han sido capaces ni siquiera de terminar con las listas de espera que tenemos hoy día. ¿Me vas a decir que la solución de este gobierno, si es que quiebran toda la ISAPRE, es fortalecer FONASA? ¿Es una broma? Porque el gobierno tomó la decisión política clara. No vamos a salvar a las ISAPRE. ¿Y sabes qué pasa, Checho? Y esto es un tema de fondo. Yo creo que el presidente Boric ha tenido todas las diferencias del mundo, pero hay algunas cosas que él ha dicho que a mí me han hecho sentido. Las decía en la campaña, las ha dicho después. Una de ellas, cuando él dice, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y usa esa frase para referirse no solamente a los problemas de democracia, sino que a muchos otros problemas. Pero el presidente, esta es la 3ª vez que se está saltando la democracia para imponer algo por la vía de los hechos. Primero, tratar de hacer quebrar a las AFP por medio de los retiros. En vez de tener la discusión en el Congreso de qué sistema de pensiones queremos, me lo salto, saco leyes que son populistas, que la gente quiere, y por la vía de los hechos hago quebrar a las AFP. Segundo, él envió un proyecto de indulto al Senado. Estás cometiendo un error ahí, ¿eh? ¿Por qué? A la AFP no la hace sacando los fondos. Pero por favor, yo te puedo hacer... No, es que es importante que la gente entienda porque ese mismo argumento lo usan para atacar a la AFP. La AFP ganan con su comisión. Checho, si usted saca la plata, la AFP va a seguir ganando lo mismo porque va a seguir teniendo comisión. Déjame ser más específico. Yo te puedo hacer porque los tengo, te puedo hacer un recuento de la cantidad de personas de izquierda que justificando su voto para el primer, segundo, tercer retiro, decían que era una forma de destruir este sistema de capitalización individual. Eso es ignorancia. Que esa era, está bien, pero esa era su motivación. Si yo estoy hablando de la motivación. Segundo, el tema de los indultos. Hubo un proyecto de ley en el Senado de indulto, no logran conseguir las mayorías por la vía democrática, se usa la vía del decreto. Y ahora, en vez de una discusión en el Congreso respecto del sistema de salud que nosotros vamos a tener, el gobierno hace todo lo posible por quebrar a las ISAPRES y por la vía de los hechos y no por la vía democrática, imponer una mirada sobre el sistema de salud. Este tipo de cosas envejecen mal. Después la historia demuestra quién tuvo de verdad vocación democrática y quién no. Más allá de las palabras, estos son los hechos que importan. Y yo le hago un llamado al gobierno de que tengamos la discusión en el Congreso, pero no pueden, porque acá hay una responsabilidad del gobierno a través de la Superintendencia de Salud, no pueden hacer quebrar a las ISAPRES y por la vía de la fuerza
imponer un sistema de salud que por lo demás la gran mayoría de los chilenos no quiere. La gran mayoría de los chilenos Diputado, quiere poder elegir. Yo sé que es difícil para usted porque está en minoría aquí, pero yo lo voy a apoyar, así que tranquilo. Yo le voy a dar el espacio para que se defienda. Dos cosas que cometen un error, Guillermo. No fue el presidente de la República quien planteó el proyecto de los indultos, que fue una moción parlamentaria. Fueron los senadores, ¿ya? Fue un grupo de senadores que presentó el proyecto y que se enturbió en el proceso de discusión y no ha avanzado. Ese proyecto todavía está durmiendo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. ¿Ya? Fueron un grupo de senadores importantes los que lo plantearon, de izquierda, de Frente Amplio, y me parece que hay algunos senadores de mi partido que también lo suscribieron. Y eso se dio al interior del proceso de discusión parlamentaria y está allí siendo discutido. Y ahí se comete se comete un error. Y obviamente el presidente usa una facultad que, te insisto, han utilizado todos los presidentes durante toda su historia. Lo segundo es que dice, el gobierno ha generado la quiebra de la ISAPRES. Oye, seamos más serios respecto a eso. Las ISAPRES se han aprovechado durante muchos años en tener utilidades espantosas y hoy día fue la Corte Suprema la que les dijo, ¿sabe qué? Esto no es legal. Y ustedes no pueden hacer un alza unilateral de los planes y por lo tanto se congela. La Corte Suprema además ha estado fallando y existen colegas abogados que se han dedicado a este tema también, a paralizar, y es un juicio de un recurso de protección que se gana fácilmente, y uno se gana un buen honorario solamente con las costas. Sí, ya se gana honorarios con las costas. La Corte Suprema casi todas las alzas unilaterales de los planes de ISAPRES lo han estado revocando, no se les permite, porque es ilegal. Entonces lo que hoy día sucede es que para la ISAPRE, como no le han permitido hacer esta alza de los planes unilaterales, ya se sabe que la forma de solucionar esto es que se presente una ley que les permita a ustedes efectivamente alzar los planes. Ese es el contexto. Sí. Y allí el debate que se debe dar, y eso pasó hace poquitos días atrás, este fallo de la Corte Suprema, es que efectivamente tenemos que ver, y lo que está pidiendo el ISAPRE es que el gobierno se involucre en un negocio privado para buscar una forma de salvar el sistema privado de ISAPRE. Esa es la discusión de fondo. Y allí... Pero no es cualquier negocio. No es cualquier negocio privado. Pero sí, ahí voy a lo segundo. Ahora, efectivamente, el gobierno... porque la Corte Suprema hace dos cosas. Además de decirle a la ISAPRE, oiga, su actuar es ilegal y arbitrario y no corresponde, eso es lo que dice la Suprema, invita a que efectivamente se legisle respecto a este tema. Esto pasó hace pocos días atrás con el fallo de la Corte Suprema. Perdón, es que aquí hay dos historias contadas de manera incompleta. Primero, el problema de la insolvencia de las ISAPRES, que yo no defiendo a las ISAPRES como institución privada, yo defiendo el derecho que tenemos los chilenos de elegir con quién nos queremos asegurar. Que esa es la gran diferencia que tenemos con la izquierda, pero que de nuevo todas las encuestas muestran que los chilenos lo valoran, quieren poder elegir. También pasa eso en el sistema de pensiones. Bueno, pero el problema de insolvencia de la ISAPRES no ocurre con el fallo de la Corte Suprema. Si tú quieres, el tema del fallo de la Corte Suprema es la lápida final. Pero este problema se viene arrastrando hace mucho tiempo. De hecho, el peor resultado de ganancias de la ISAPRES en su historia se ha dado en los 2 últimos años. No hace un mes atrás, 2 meses atrás, cuando la Corte Suprema falló. Entonces, ahí tenemos un problema que se viene arrastrando hace tiempo. Pero Marco además dice una cosa. Como no se podían subir los planes, la Corte lo que dijo es, señores, legislen para que el alza de planes pueda hacerse de alguna manera que sea legal. Y la parte de la historia que Marco no cuenta es que se legisló en el periodo anterior y se aprobó un proyecto de ley en el periodo anterior que permitía que las ISAPRES, de acuerdo a un cierto parámetro que establecía la superintendencia, pudiese subir los planes. La superintendencia en enero de este año, antes del cambio de gobierno, estableció esos parámetros para el alza de los planes. Y cuando las ISAPRES lo hicieron en marzo, el actual superintendente, nombrado por el presidente Boric, incumpliendo la ley, les dice, no pueden subir los planes. Y entonces esa ley, que aprobamos en el Congreso, democráticamente discutida y acordada, que debería haber sido aplicada para que las ISAPRES no quebraran, este gobierno las incumple, en mi opinión, sin ningún sustento legal. Entonces, que a mí me digan que el gobierno no tiene nada que ver con la quiebra de la ISAPRES es simplemente falso. Diputado. Yo creo que aquí estamos ante dos miradas totalmente distintas de cómo debe ser el país. Tenemos un gobierno que le gusta el Estado grande y que todos los servicios los presta el Estado. Y eso lo vimos en la propuesta de Constitución que rechazamos, donde el Estado era omnicomprensivo, hacía y prestaba todos los servicios. Eso en materia de previsión y también de salud. El problema es que, por ejemplo, cuando tuvimos la crisis del COVID,
nos dimos cuenta que el sistema privado es indispensable, que el Estado no tiene la capacidad de brindar salud a los chilenos que están en el sistema público, menos aún para recibir estos 3 millones. Decirle a la gente que gracias a la ISAPRE también se han creado la cantidad de clínicas que hay hoy día en Chile. ¿Cuántas camas hay? Clínica. Exacto. Cuando yo nací, la única clínica que había era la Santa María. Claro. Hoy día, ¿cuántas clínicas tenemos? Las mutuales permiten una cantidad de camas que han sido indispensables para el desarrollo de las prestaciones de salud en nuestro país. Entonces, cuando tenemos una mirada estatista que lo que quiere es que el Estado concentre todo, se equivoca, porque a los chilenos efectivamente nos gusta elegir. Que la oferta pública sea buena, que sea excelente, pero eso no impide que siga existiendo, sobre todo cuando nos damos cuenta que el sistema no funciona siempre bien, que muchas veces se satura y que es indispensable que haya también una oferta privada. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día es ver cómo podemos seguir coexistiendo un sistema público-privado, igual que el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, por ejemplo, si alguien, yo lo he dicho varias veces, si alguien cree que el Estado puede ser un buen administrador de los fondos de pensiones, bueno, creen una AFP estatal y que la gente si cree que lo va a administrar bien, bueno, ponga su plata ahí, pero sigamos teniendo la opción del sistema privado, porque yo por lo menos creo que no va a ser un buen administrador. En el caso de la salud ocurre lo mismo. Yo creo que aquí tenemos que poner mucho ojo y la pandemia fue una muy buena muestra de lo indispensable que son estos dos sistemas que se apoyan unos a otros y que tenemos 3,4 millones de chilenos que tenemos que coexistir y seguir funcionando de aquí en adelante. Mira, en este enamoramiento que existe con un sistema público y único de salud, digamos, yo quiero aportar una experiencia que, siendo personal, digamos, puede ser importante que se conozca. Yo hace 4 años tengo mi hijo mayor estudiando en Reino Unido, ¿ya? Y él me dice, y precisamente por esta pandemia de COVID y otras veces, que allá el NHS, el Servicio Único y Estatal de Salud, el cual muchos en el gobierno lo miran como una especie de referente, digamos, no solamente está colapsado, sino que me lo dice así coloquialmente: papá, yo tengo que estar prácticamente a las puertas de la muerte para que en el NHS me atiendan de urgencia. De otra manera, sencillamente voy a estar en una enorme fila, digamos que hoy día es del orden de 6 millones de prestaciones que están pendientes de ser atendidas en ese sistema público de salud en el Reino Unido, que tiene un PIB per cápita muchísimo mayor que nosotros. Por lo tanto, ¿qué esperamos nosotros acá? Que preveemos en el caso de que las ISAPRES colapsen? Sencillamente que todo el sistema público va a colapsar y los que van a sufrir son no solamente los chilenos, sino los chilenos más pobres y más vulnerables. Oye, yo lo que tengo entendido es que el Estado, en cada persona, en salud, gasta más o menos parecido, no es una gran diferencia lo que gasta un privado en salud. Son como 100 pesos, algo así. Hay una diferencia muy mínima. Chupaya. En vez de eliminar la ISAPRE, creemos más ISAPRE, creemos más clínicas privadas y que el Estado se ponga con un bono. No sé, yo no estoy... Esta frase ya tan manipulada que da lo mismo de qué color sea el gato, lo importante es que coma ratones. Acá el tema es la salud de la gente. ¿Cómo nos vamos a estar fijando si es importante que sea el sector estatal el que da la salud o el privado? Lo importante para el Estado es que efectivamente la gente tenga salud oportuna, diputado. Sí, puedo decir dos cosas, que me quedo dando vuelta a lo que dijo Guillermo recién y parece que no está muy claro respecto a lo que dijo la Corte Suprema, ¿ya? El fallo de la Corte Suprema no fue del año pasado, y ojo que el cambio de los planes 2022. Fue el 15 de diciembre. Pero eso 2022, el año pasado. Ahora hace poquito, hace 20 días, que dijiste 2 meses. ¿Ya? Y ojo, que eso recoge lo que pasó. Y el fallo de la Corte Suprema, y lo busqué inmediatamente, dijo, ¿sabe qué? Primero, todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la superintendencia que ya entró en vigencia el 2020, la tabla ya entró en vigencia, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Lo que pide la ISAPRE es que, porque la ley opera no en efecto retroactivo, opera hacia adelante, y todos los planes suscritos desde el 2020 deben aplicar esta tabla. Lo que pide la ISAPRE es que se aplique también de manera retroactiva, es decir, esta tabla no se aplica hacia atrás. Ese es el primer problema, ¿ya? Lo segundo, dice, los menores de 2 años se excluyen del precio del plan, salvo lo que corresponde a la prima GES. ¿Y qué está pidiendo la ISAPRE? Lo dice don Gonzalo Simón, que es el presidente de la asociación de ISAPRE. Dice, ¿sabe qué? Si ustedes me excluyen a los niños de 2 años, la industria va a perder 40.000 millones de pesos al año y esto nos perjudica. Y ellos lo que están peleando, y quiero ser exacto porque esto está en el proceso de discusión, están pidiendo que, ¿sabe qué? Inclúyame a los niños de 2 años en los planes de ISAPRE para yo poder subírselos.
Es la discusión que hoy día está centrado. Mira, y eso ahora, ¿qué sucede? Y estaba leyendo toda la discusión que se dio la semana pasada en el Senado respecto a este tema. Hoy día se está llevando adelante un proceso de conversación y se discutió en la Comisión de Salud del Senado esta semana, donde estuvo presente el superintendente, estuvo el presidente de la Asociación de ISAPRE, estuvo la ministra Aguilera, de un colega de ustedes también, hija de un colega de Pablo Aguilera, para recordarlo también, la ministra Aguilera, discutiendo este tema, y claramente el gobierno sí está desarrollando acciones y se están llevando adelante este diálogo, porque hoy día lo que se tiene que desarrollar es un salvataje a una situación que efectivamente el gobierno... La verdad que la gente que va escuchando la radio, no está viendo por televisión, la mayoría no entiende tanto de términos técnicos. Yo te quiero preguntar en el término macro. Ustedes como gobierno, porque ustedes hoy día forman parte del gobierno, están apostando a que efectivamente haya un único sistema de salud, como decía Stingo en un programa de televisión. Si ustedes quieren tener un sistema privado o no, ustedes ya perdieron, nosotros ganamos. Nosotros queremos un solo sistema de salud. Ustedes como gobierno, porque esa es la definitiva que le va a quedar en la cabeza y es legítimo que a lo mejor lo piensen, que crean que es mejor un solo sistema de salud. La práctica, por lo menos, hasta donde yo conozco, ha demostrado que no es así. Pero, ¿quieren un solo sistema de salud o van a permitir que conviva un sistema privado de salud? Porque yo creo que tú, hasta el momento, tus opiniones han sido bien racionales. Entenderás que los costos de salud han aumentado mucho. Hoy día hay exámenes que son mucho más caros y qué sé yo, y obviamente que a una industria no podéis mantenerla con los precios fijos si te van subiendo los costos. Mira, nuestra bancada se ha caracterizado en esto de ser bastante abierta respecto a esto, y nosotros creemos que efectivamente puede existir un seguro privado de salud, y bienvenido sea, y aquellos que puedan... Pero no como ISAPRE, como la conocemos. Pero si el ISAPRE es un sistema de seguro privado de salud, pero claramente el rol del Estado no es fortalecer con herramientas del Estado este sistema de seguro privado. El deber del Estado es entregarle salud a todos los chilenos, y claramente el rol del Estado es fortalecer el seguro público de salud, que es FONASA, y FONASA hay que efectivamente cambiarlo y entregarle la posibilidad a los chilenos de que escojan el sistema privado o el sistema público. En mi caso particular, yo soy beneficiario del sistema público, porque cuando tuve cáncer hace 10 años atrás, lo que hizo el ISAPRE conmigo fue sacarme del ISAPRE y echarme. Ya, entonces, hoy día me mantengo en mi sistema público y soy... ¿Cómo eso que te echó la ISAPRE? No, porque soy más caro... No, sí, yo sé que un cáncer es más caro para el ISAPRE, pero tú te dio cáncer teniendo ISAPRE y te echaron. Sí, no, o sea, me bajaron los planes y todo eso, y al final me convenía estar mal en el sistema público. Acá en la izquierda hay una y de ahí nunca más pude entrar. Es que eso es muy grave. En la izquierda hay una contradicción. Uno no está para defender ese tipo de prácticas. No, obvio que no. En la izquierda hay una contradicción que es brutal, porque tratan a la ISAPRE como empresa privada cuando les conviene, y luego tratan a la ISAPRE como una entidad que presta un servicio público cuando les conviene. Entonces, Marco dice, no es deber del Estado salvatar a estas empresas privadas. O sea, para eso son empresas privadas. Pero luego, no está de acuerdo con que las ISAPRES, como cualquier empresa privada, fije sus precios. No los pueden subir. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si las vamos a tratar como... fue la Corte Suprema. No. Es que si las vamos... Estamos hablando de política. Si las vamos a tratar como empresas privadas y que el Estado no tiene ningún deber de salvarlas, entonces dejen que se comporte como empresas privadas y fije sus precios. Si las vamos a tratar como entidades privadas que prestan servicios públicos, entonces sí es deber del Estado salvarlas. Pues está regulada. Pero tú no puedes, para una cosa, decir que es empresa privada y para otra cosa, tratarlas como entidades que prestan servicios públicos. Eso no es honesto. Entonces, y respecto al tema que estaba leyendo del fallo, me pasa algo parecido cuando discutimos con republicanos el tema del acuerdo constitucional, en que hay una cuestión macro importante, que es este acuerdo y los bordes y qué sé yo, y muchas veces las críticas se quedan en cosas que son accesorias. Lo principal de ese fallo no tiene que ver con los niños de menos de 2 años, que tú y yo podemos estar de acuerdo en cómo se tiene que tratar ese tema. El problema del fallo es que el fallo lo que dice es, como usted debería haber aplicado esta tabla, que es distinto a lo que le había dicho antes la superintendencia, toda la plata que usted ganó por el exceso de los planes de esa fecha a esta tiene que devolverla. Y esa plata hoy día no existe en el sistema. Con lo cual todas las ISAPRES quiebran automáticamente. Esa es la parte grave del fallo. Son muchos millones de dólares. Se estiman 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Y esa plata no está en el sistema. Entonces con eso quiebra las ISAPRES así. Nosotros con los comerciales ganamos un 0,01 pero vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.
esta presentación. Bien, ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando con... Como nos queda un bloque nomás, le ofrecimos al diputado que está en minoría hoy día que eligiera el tema. Perdón, no sé si está en minoría. Yo no sé si está en minoría, porque el primer tema que estaba en minoría era yo. Es verdad. Es verdad. Bueno, pero qué bueno que sea así la política, que se crucen los temas. No todas las decisiones tienen que ser por cosas 100% ideológicas. Yo creo que si hay algo que le falta a la clase política en general, y por eso que de alguna forma la gente los percibe no muy bien en la encuesta, es porque no ponen al país por delante. Normalmente ponen los intereses particulares o partidarios, muchas veces ideológicos, y no ponen realmente los temas que le interesan al país. ¿Puedo decir algo antes para cerrar el tema pasado? Quiero rescatar algo que tampoco dijimos acá, que hoy día se sentó las bases para una mesa de trabajo entre la Comisión de Salud de la Cámara, la Comisión de Salud del Senado, el Gobierno y la Asociación de ISAPRE, buscando una vía de solución legislativa respecto a los problemas que podrían implicar algún tipo de retroceso. Solamente con eso cerramos. Ojalá que prospere. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Oye, ¿fue buena noticia o no el nombramiento del fiscal, independientemente de todos los errores no forzados que cometió el gobierno al no chequear antes si tenía o no los votos? Es una buena noticia ya tener un fiscal, a pesar de que aparentemente no era el fiscal de la preferencia del Ejecutivo. Yo creo que todas las señales que se dan para poder combatir con dureza, firmeza, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado son buenas señales. Yo no conozco al fiscal, nunca he compartido con él, y espero de que esté a la medida. Pero ¿sabes lo que sucedió en este proceso? Y en lo particular es un tema que ha sido discutido al interior de la bancada. Creo que se ha puesto en cuestión no solamente el nombramiento de este fiscal, sino que también hace ya 8 años atrás, 6 años atrás, dice relación con el sistema de nombramiento que tenemos respecto al fiscal. Porque al final del día tienes que negociar con el Congreso, con el Senado, ni siquiera con el Congreso, con el Senado en particular, para conseguir los votos suficientes para nombrar al fiscal. Yo creo que ahí deberíamos revisar la forma de nombramiento, aunque debería ser materia del próximo, de la constituyente, pero creo que ahí hay un tema que en definitiva se debe revisar, porque eso entorpece un proceso que debería ser súper claro, transparente y efectivo, ejecutivo. Porque y eso va en contra de la independencia de los poderes del Estado, porque ¿para qué estamos con cosas? Decimos, en Chile tenemos poderes independientes, pero al final todas estas elecciones se cruzan. Porque, mira, los candidatos fueron chequeados por la Corte Suprema. La Corte Suprema votó por los candidatos, formó la quina. El presidente dijo, me tinca este caballero. Y por un proceso de negociación interna en el Senado le dijo, no, ese caballero no. El presidente toma la quina, la Corte Suprema suple la quina. El presidente dice, ¿sabe que me interesa esta señora? Y en el Senado le dice, ¿sabe que tampoco tiene las votaciones? Entonces, al final se va enturbiando el proceso de nombramiento y entorpece la institucionalidad. No es posible que la Fiscalía, que es el órgano encargado de llevar adelante la persecución penal, haya estado descabezado, aunque no estuvo tan descabezado, estuvo mi fiscal regional subrogando, Juan Agustín Meléndez, pero en definitiva el fiscal subrogante que estuvo casi 2 meses no podía tomar las decisiones empoderado absolutamente del cargo, y eso entorpece el desarrollo del proceso investigativo criminal, cuestión que me parece grave. Pero ¿no considera usted, diputado, que aquí también hubo, por usar una palabra muy de moda, una acción desprolija de parte de las 2 ministras que en su momento debieron haber iniciado un diálogo profundo y a fondo en el Senado para poder efectivamente negociar de buena manera el nombre de aquellos 2 fiscales, de aquellos candidatos que antes fueron rechazados? Porque una de las cosas que criticó el Senado, y esto fue público, fue de que muchos de ellos, de los senadores que tenían derecho a voto, dijeron, a mí no me ha llamado nadie, conmigo no ha hablado nadie, y por lo tanto yo me siento libre de votar o de no votar o de rechazar a quien quiera. Yo creo que ahí también una falta de destreza política en 2 personas, especialmente en una persona que es muy diestra políticamente,
que es la ministra Analía Uriarte. Digamos. Yo puedo eximir a la ministra Río, a la ex ministra Río, ya por falta de experiencia, pero no a la ministra Uriarte, digamos, que efectivamente llegó a su cargo por las bondades y por la experiencia política que tenía. Yo creo que ahí hubo una falla importante. Sí, yo me voy a tomar la representación de la ciudadanía en la pregunta que voy a hacer, sin tenerla, porque ya esto del proceso de elección seguramente va a quedar registrado como un elemento importante en la nueva Constitución, seguramente en algún momento se va a discutir este tipo de nombramientos. La pregunta que se hace en la ciudadanía, ¿qué importancia tiene un fiscal nacional en que a mí no me asalten, no me hagan encerrona, no me pueda salir a la calle tranquilo? Un fiscal nacional tiene el poder para porque al final de cuentas esto tiene que ver con las leyes, con las señoras que se mandan, que un delincuente sepa que por delinquir no le va a salir gratis. ¿Es resorte del fiscal nacional? ¿Cuál es la función de un fiscal nacional? ¿Qué es lo que tiene que hacer un fiscal nacional? Porque todo el mundo dice, mira, tenemos el problema de la delincuencia, qué sé yo, y no tenemos fiscal nacional, como que si fuera el Superman salvador que viene a salvar el tema de la seguridad. ¿Están así, diputado? Sí y no. Usted que es abogado. Sí y no. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente es un sistema donde hay muchos agentes que intervienen. Tenemos a las policías, tenemos al Ministerio Público, a la Fiscalía, tenemos la Defensoría, que también es parte importante de esto, tenemos los tribunales y luego tenemos también a Gendarmería. Todos ellos intervienen, bueno, y tenemos al Poder Legislativo, más el Poder Legislativo que dicta las leyes, y el Ejecutivo que tiene los planes de seguridad, los recursos, cómo se administran. O sea, todos intervienen para que esto funcione bien. Pero un eslabón muy importante es el Ministerio Público, porque el fiscal nacional lo que hace es establecer las políticas de persecución en base a la ley que existe, pero es cómo voy a abordar hoy día, en la realidad de hoy, que va cambiando, por supuesto, cómo cometían delitos hace 5 años atrás, muy distinto a cómo se cometen los delitos hoy día. Tenemos delitos de hecho nuevos, importados, que no teníamos hace poco tiempo. Entonces, ¿cómo voy a adaptar la persecución penal, que es mi rol como fiscalía, ¿verdad? Establezco grupos, cómo atiendo a las regiones, hago macrozonas, pongo jefaturas, y eso son facultades del Ministerio, del Fiscal Nacional como jefe del Ministerio Público. Entonces, sí es relevante y no es menor tener 100 días sin... Claro, tenemos un fiscal subrogante, pero como bien decía el diputado, ese fiscal no puede hacer los cambios, no puede contratar gente, no puede armar nuevos grupos, porque en el fondo sabe que en cualquier momento se va y va a llegar el nuevo que va a hacer todo otra vez. Entonces, él lo que tenía que hacer era seguir que esto flotara, pero estamos ante una crisis de seguridad tan grande que ameritaba una fiscalía nueva con nuevos parámetros y con una nueva fuerza. Entonces era muy necesario un fiscal nacional, el perfil del fiscal es indispensable y bueno, ahora tenemos ya finalmente un fiscal, yo le deseo lo mejor. Creo que tiene una labor muy dura. Recordemos que hay una sobrecarga en el Ministerio Público impresionante. Siempre falta y nos va a seguir faltando recursos humanos y recursos económicos. Falta modernizar y adaptar la fiscalía. Entonces hay grandes desafíos para esta nueva jefatura y yo le deseo lo mejor. Oye, todas las instituciones o todos los poderes del Estado de alguna forma tienen un juicio de la ciudadanía. Unas veces representado por el voto, otras veces representado por la ley. Sin embargo, en este proceso de seguridad, los jueces no tienen ningún tipo de cuestionamiento. Primero, no lo elige la ciudadanía. Segundo, pueden cometer los descriterios más grandes, como hemos visto en el último tiempo, jueces que por temas procedimentales dejan libre a delincuentes y procesan a los carabineros o a los que los tomaron detenidos. A la Armada, como ocurrió en Biobío. Por eso que te digo, entonces, la pregunta es, ¿debería contemplar una nueva constitución algo que regulara a los jueces? Porque la verdad, ellos son como un espécimen aparte dentro de este conglomerado de instituciones. Un juez puede fallar con un descriterio total y no le pasa absolutamente nada. ¿Quién quiere hacerse cargo? Es difícil esa pregunta porque yo quiero pensar que todavía en la aplastante mayoría de los casos los jueces aplican la ley. Y que sí hay un problema que se está repitiendo muchas veces porque la deficiencia tiene más que ver con la ley que con el actuar de los jueces. Pero quiero recoger una cosa que tú dices. Pero espérate, yo tengo la mala memoria, pero un carabinero para a unos señores, lo hace abrir la maleta, en la maleta encuentra droga, encuentra armas de grueso calibre y el juez determina
dejar libre a los delincuentes y iniciarle un proceso al carabinero porque no tenía derecho a pedirle que abriera la maleta en vez de felicitar la intuición del carabinero de que los gallos se deben haber puesto nerviosos y le haber dicho abre la maleta. Lo que pasa es que... Ahí tenía un caso y otro caso que subió hace poquito también que le pidió el carnet de identidad, no puede pedirle el carnet de identidad porque estaba cerca de una población que podría ser estigmatizada la población. Eso ya es un criterio, ya no tiene que ver con las leyes. Nos guste o no nos guste el resultado, esa discusión acerca del control de identidad se dio en el Congreso y la izquierda impuso su mirada de que el control de identidad no puede ser simplemente bajo el criterio del carabinero porque se prestaba para este tipo de discriminaciones. Uno puede estar de acuerdo o no. Lo que estoy tratando de decir es que vamos a equivocar el diagnóstico si nosotros nos encargamos de pegarle a los jueces. Eso es lo que estoy tratando de decir. Si queremos solucionar el problema, creo que tenemos que darle en el clavo. No, yo no estoy diciendo pegarle a los jueces. Yo digo que todos tengan el mismo criterio. El mismo derecho de ser golpeado. Está bien. Así como, a ver si me explico. Sí. Así como criticamos a veces el actuar de Carabineros, así como de repente hemos condenado actuaciones malas de Carabineros, hemos condenado actuaciones malas de los fiscales, hemos condenado actuaciones malas de los legisladores, como por ejemplo poner ese tipo de leyes que son tonteras, también uno podría de alguna vez pegarle palo o castigar a los jueces por la falta de criterio en muchas de sus decisiones. Está bien, pero yo quiero insistir, esa es una discusión política. Déjame darte un ejemplo para sacarlo de la pasión de Chile. En Estados Unidos es un país muy rudo en materia de delincuencia. Sí. Te condenan por cualquier cosa a cadena perpetua, y hay juicios en que te enchufan 25 cadenas perpetuas, y los jueces son muy duros y la legislación es muy dura. Para los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que esto es así. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, no pueden pedirte, si tú vas en tu auto, que te detengas. Simplemente porque los carabineros no tienen, o la policía en ese caso, no tiene la facultad de detenerte porque sí y de inmiscuirse en tu vida privada. Tú tienes derecho a poder transitar libremente, incluso a costa de que un policía te pare. No te pueden parar. Te pueden parar si pasas un semáforo rojo, si doblas a la izquierda donde no corresponde, si vas a exceso de velocidad, en fin, si hay una persona pidiendo auxilios de la ventana de atrás, ahí sí. Pero si no, no te pueden parar. Entonces, ¿qué significa eso en castellano? Que si en Estados Unidos un policía para un auto sin ninguna causa y encuentra un cadáver en la maleta, va a pasar lo que ocurrió aquí en Chile. El juez va a decir esa prueba no es válida. En Estados Unidos, donde el control de la delincuencia es rudísimo. Entonces, por eso te quiero decir que esto es una discusión política. A mí me parece una estupidez, aunque venga del país más grande del mundo. Yo no estoy dando, si encontráis un cadáver... Yo no estoy dando mi opinión. Lo que te estoy tratando de decir estás describiendo una realidad. Estoy describiendo que esto tiene que ver con definiciones políticas respecto de qué atribuciones van a tener los carabineros, cuándo van a haber excepciones a esas atribuciones, en fin. Y yo creo que en Chile tenemos una institucionalidad, eso es lo que yo quiero decir, que es débil. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Stefan respecto a la fiscalía, y hay una frase que él dijo que pasó piolita. Él dijo, y el fiscal nacional está a cargo de la estrategia de persecución del delito de acuerdo a como lo establece la ley, dijiste, como lo establece la ley. Pasa piolito, pero eso es. En el fondo, el fiscal nacional no puede hacer lo que quiera. Hay una ley que lo regula y nosotros los legisladores somos los responsables de darle más atribuciones a la fiscalía, más atribuciones a carabineros, quizás menos discrecionalidad a los jueces, pero eso es un problema institucional que tenemos que resolver en el Congreso. Y yo prefiero ser rudo con nosotros mismos, diciendo este es el problema, antes que atacar al problema donde yo creo que no está, porque si no, no vamos a mejorar nunca la institucionalidad chilena. Sí, complementar lo que dice Guillermo recién. Hoy día, por darte el ejemplo solamente en la región de Los Ríos, los fiscales llevan adelante al año cerca de 20.000 persecuciones penales, 20.000, 25 por ahí. ¿Perdón, cada uno? No, en total. Okay, cada uno lleva cerca de 1.500. Igual es mucho. Al año. Sí, no, es bastante. Esa es la situación hoy día, y yo también quiero sacar el tema del Poder Judicial, porque yo creo que el Poder Judicial efectivamente... 1.500 al año cada uno. Cada uno. Que es una cantidad... Son 5 al día. Son una cantidad impresionante. Es imposible. Y es peor la situación de aquellos fiscales que son unipersonales, porque hay el 40% de la fiscalía en Chile son unipersonales. Es decir, hay un fiscal, por ejemplo, en la comuna de San José de la Mariquina,
o en la comuna de Los Lagos, en Los Ríos. ¿Qué pasa cuando ese fiscal está en un juicio oral durante 15 días? ¿Qué pasa con ese Ministerio Público? ¿Qué pasa con esa fiscalía? No tiene ayudante. No tiene un ayudante, pero no es lo mismo que esté el fiscal a que esté el asistente del fiscal llevando adelante. Entonces existe un problema institucional y otro problema institucional que también tiene el Ministerio Público dice relación con los investigadores policiales. Pero esto que está detectado necesariamente requiere un esfuerzo económico por parte también del Estado. Y esto no es un tema del presidente Boris, no es un tema del presidente Piñera. Esto es un problema de institucionalidad. Y ahí tenemos un problema que ya está diagnosticado, que tenemos que abordar, porque si queremos efectivamente enfrentar la delincuencia, yo creo que tenemos que apuntar efectivamente de donde tenemos los problemas y las deficiencias. ¿Tenía otro dato? ¿Tenía el dato nacional? Porque lo diste de tu región. Sí, está el dato nacional, lo discutimos en la Comisión de Orden Público, la investigadora de Orden Público, que hoy día se reunía con la ministra Tobá justo ahora a mediodía para entregarle los resultados. Ahí están, los voy a conseguir. Y lo segundo, en Chile tenemos una gran falencia que estamos abordando también en el área de seguridad, que es el área olvidada de la seguridad. Chile es un país absolutamente tercermundista en el ámbito de la ejecución de penas. ¿Ustedes saben quiénes se hace cargo de la ejecución de pena en Chile? Un órgano administrativo donde participan una serie de instituciones, entre ellos Gendarmería, un representante de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones respectivas, donde ven 1000 expedientes de solicitudes, por ejemplo, y pasan a 2 segundos cada uno. Y no existe un procedimiento controversial donde puedan ir las víctimas, donde haya defensoría, etcétera. Y allí estamos avanzando en un proyecto que me ha tocado liderar a mí, yo lo presenté, donde metí a Jorge Alessandri, por ejemplo, a Matías Walker, Luciano Cruzcoque, para cambiar ese sistema que es el Tribunal de Ejecución de Pena, y nos acogió el llamado del gobierno y se está discutiendo en esto, que es para completar también la fase de la persecución penal. Solamente esos 2 datos. Oye, que me dejaste sorprendido. Yo de verdad que esa cifra me gustaría conocer a nivel nacional, porque si regional cada fiscal atiende 1.500 casos, no hay ninguna posibilidad, o sea, va a haber una lista de espera más grande que la salud. Ese es un problema institucional. ¿Vale la pena que un fiscal esté a cargo de la investigación del robo de un espejo de auto? Por ejemplo. Porque lo haga directamente la policía. Y respecto a la policía, ¿vale la pena que sean los policías los que dirijan el tránsito? ¿O lo puede hacer un guardia municipal? O sea, que yo tome los partes, o lo puede hacer una persona, un administrativo. Todo eso es un tema institucional. Pero ¿qué estamos esperando para que esos temas institucionales, que son de una obviedad absoluta, no se legisle? Bueno, pero, Checho, perdona, yo no me quiero agarrar aquí con Marco, pero tratamos de avanzar mucho en materia de seguridad en el gobierno del presidente Piñera y todas las leyes se rechazaban. Y ahora, se crea este comité por la seguridad para hacer este tipo de reforma. Y nuestra postura ha sido clara, ¿sabes? Que no más comisión. Manden los proyectos al Congreso y aprobémoslo. Sí, existe un problema del Estado, que, ojo, que varios de los proyectos que me mandó el presidente Piñera, y en eso la Katy Martorell me lo reconoció en otro programa donde estuvimos debatiendo, mi bancada en particular lo aprobó casi todo. Sí, la tuya sí. Entonces, estoy hablando de otro corazón del gobierno. Yo estoy planteando, yo defiendo mi bancada, la bancada del Partido Socialista, que estuvo permanentemente apoyando. Pero los carabineros no estén en la comisaría tomando parte. Es una cosa obvia. Pero eso dice relación también con el mando institucional. Y como hoy día está, y ahí tenemos una deuda que ya se detectó hace tiempo, y yo creo que todos los sectores estamos de acuerdo que se requiere un cambio estructural respecto a varias instituciones en nuestro país. Y lamentablemente en Chile tenemos un problema. Nos gustan las comisiones, nos gustan las mesas de trabajo, y al final eso se dilata eternamente. Oye, qué lástima que se está llegando al final del programa, porque está interesante la conversación. Pero antes de ir al minuto prime que le damos a cada uno de nuestros invitados, una pregunta para el diputado. Tú sabes que yo de alguna forma represento, o la gente que me escucha es muy cercana al sector de centro derecha, de derecha en general. Y me llegan mails todos los días, ¿cómo es posible que estén pensando ir dividido a la elección que se viene republicano con Chile Vamos? Porque las diferencias que tienen no son tan grandes, tiene que ver con que, mira, yo creo que no es el momento, yo creo que sí es el momento, pero en términos de la defensa de la idea de la libertad, yo creo que ambos, ¿hay alguna posibilidad que vayan juntos? Ninguna. La firme, para que la gente... Lo que pasa es que yo soy independiente. Por lo tanto, no estoy en las negociaciones del partido. Es bueno ser independiente. Uno se le da las manos todas las preguntas. Bueno, es que efectivamente yo no formo parte del partido ni tampoco estoy en las reuniones de ellos. Ya. Y eso es real. Yo no estoy. Yo sí me entero de lo que está pasando, bueno, por la prensa, y también nosotros tenemos reuniones, nos enteramos, por supuesto, de muchas cosas que están ocurriendo. Se nos informa ya que una vez que están resueltas. Pero yo no estoy en la toma de decisiones. Pero entiendo que efectivamente ha sido difícil
este último tiempo. Ha sido difícil la relación con Chile Vamos, y yo creo que sí estamos en otra mirada respecto de cómo enfrentar lo que viene hoy día. Lo que sí nosotros hemos manifestado que hoy día, ya que esto es una realidad que comienza este proceso, nosotros vamos a ser parte del proceso y vamos a contribuir. Nuestro ánimo es contribuir. Y ¿sabes qué es súper importante? Nosotros presentamos, volviendo un poco atrás, en la discusión en la Cámara respecto al proyecto de reforma constitucional que abre esta segunda convención, presentamos 80 indicaciones. De las 380 eran de nuestra bancada. Y si uno las lee, eran todas constructivas. No es verdad que eran para dilatar, eran constructivas porque buscaba mejorar el procedimiento y también estos bordes, delinearlos. Habían varias cosas que estaban extrañamente mal redactadas. ¿Habría sido genial contar con esas ideas en la mesa de negociación a la cual estaban invitados? No, es que nosotros no estábamos por impulsar este proceso, pero una vez que esto llegó, y nosotros, una vez que llega, nosotros participamos, y vamos a participar ahora en el proceso que se abrió. Nosotros vamos a estar participando y vamos a aportar. Entonces nosotros aportamos con ese que buscaba mejorar incluso la democracia del proceso, pero resulta que Chile Vamos no permitió cambiar ni una sola coma, no estuvo dispuesto a apoyar ninguna, y algunas eran, oye, pero esto es evidente, esto está mal, mira, así va a quedar mejor. Entonces, la verdad es que no ha sido fácil, pero el proceso ya inició, y nosotros vamos a ser parte de este proceso y vamos a contribuir en el proceso. Pero no van a ir juntos. Yo no lo sé, entiendo que es difícil que eso ocurra, porque no ha habido ánimo por ninguna de las dos partes, según lo que yo entiendo, pero repito, yo no estoy en las negociaciones, no sé si hay negociaciones de las cuales yo desconozco. Me imagino que tal vez eso sí está pasando, pero lo que yo sé es que, yo no tengo el detalle si es que están hoy día avanzando en eso, pero lo veo complicado. Vamos con el Minuto Prime, parte... Gracias, Checho. Se ha hablado aquí de la esperanza que tenemos en el nuevo fiscal nacional. Efectivamente, yo me adhiero a esa esperanza. Creo que es muy importante que una persona llegado de fuera del sistema pueda corregir, entre otras cosas, algo que probablemente se da por la fuerza de los hechos, pero que no debe ocurrir. Y es que muchas de las causas se archivan, muchas de las causas se buscan salidas rápidas, y eso finalmente termina en una suerte de denegación de justicia o de falta de justicia, especialmente para las víctimas. Si este nuevo fiscal nacional puede colaborar en solucionar ese problema, o que efectivamente cambie la proporción de causas archivadas, bienvenido sea. Y expreso mi mejor deseo en ese sentido. Muy bien. Diputado. Mire, yo creo que si algo correcto dejó este acuerdo constituyente fue la capacidad de la mayor cantidad de los actores políticos de ponerse de acuerdo y bregar de manera transversal respecto a un tema en particular. El mismo espíritu me gustaría que pudiera primar respecto a las demás materias que la ciudadanía hoy día le preocupan harto. Seguridad pública, seguridad económica, derechos sociales. En la medida que seamos capaces muchas veces de derribar las barreras ideológicas que impiden el diálogo, creo que le va a hacer bien a Chile. Que termine el diputado entonces, porque tú hablas. Yo simplemente quiero aprovechar este minuto para hacer un llamado a los partidos políticos de todo el espectro, sin excepción. En los próximos días los partidos tienen una responsabilidad, que es nombrar a los expertos para la convención. Y en ese nombramiento va a partir una especie como de la cultura interna de la convención, que probablemente se mantenga hasta el final. Si se nombran personas responsables, dialogantes, serias, sobrias, probablemente todo el proceso sea así. Si se nombra a personas populistas, extremas, que van a incendiar la pradera, probablemente el proceso también sea así. Entonces yo quiero hacer un llamado a todos los partidos políticos. Doy fe que en Chile Vamos, de hecho, hoy tuvimos una reunión muy importante con Evópolis y Renovación Nacional, y estamos en esa lógica. En Chile Vamos estamos por hacer nombramientos que la gente los mire y diga, esto es lo que había que hacer. Yo quiero hacer un llamado a todo el espectro político a que haga exactamente lo mismo para que partamos con el pie derecho este proceso y termine bien. Pero, por ejemplo, Atria, ¿sería un experto que podría entrar dentro de esa categoría? En el acuerdo constitucional está absolutamente claro que las personas que participaron en el proceso anterior... No, sí, yo sé. Te estoy diciendo una persona con el pensamiento, porque todo el mundo dice que es un profesor constitucional, podría ser un experto, pero sin embargo él empujó muchísimo Él no es una persona especialmente dialogante, no es una persona especialmente sobria. O sea, ese perfil tú llamas a no elegirlo por parte de la izquierda. O sea, no puede ser el único perfil, por decirlo de alguna manera, las habilidades duras, que H las tiene. También tenemos que mirar el tema de las habilidades blandas, si tú quieres. Por eso, y esas fueron las que mencioné: sobriedad, capacidad de llegar a acuerdos, voluntad de diálogo, en fin. Ese es el tipo de personas que yo creo que hay que nombrar, y yo hago un llamado a todos los partidos políticos a hacerlo, porque si todos lo hacen, es imposible
que este proceso fracase. Estamos al minuto, Prime, pero no puedo dejar de preguntarle si ustedes están en la misma dinámica, digamos, de buscar gente razonable y qué sé yo. Efectivamente, la postura siempre del Partido Socialista ha sido del diálogo, y nuestro actor en política desde siempre, y pueden dar fe quienes llevan más años en el Congreso, que nuestra posición ha sido esa, y nosotros vamos a buscar quienes puedan obviamente representar nuestra idea, pero creo que es fundamental que en este proceso exista mucho diálogo, exista mucho consenso, exista mucho acuerdo, y eso implica negociar, conversar, y allí, además de las habilidades duras que necesariamente deben contenerse, también deben existir habilidades blandas que permitan a veces cruzar el río y conversar más. Muy bien, ojalá que sea ese el espíritu. Su minuto, diputado. Muchas gracias. Yo estoy preocupado por mi país este año. Me preocupa mucho cómo se viene en lo económico, me preocupa mucho la crisis de seguridad que creo que se ve agravada por hechos como los del indulto, y también me preocupa el ambiente tensionado y crispado en lo político. Espero que ya que se inició este proceso, esto permita decantar y avanzar, pero la verdad es que veo difícil, dado la experiencia con el gobierno el año pasado, que haga las dos cosas, que gobierne y que haga campaña. El gobierno de marzo a septiembre lo único que hizo fue hacer campaña y empezó a gobernar notoriamente después de septiembre. Espero que no vuelva a ocurrir lo mismo, que el gobierno se encargue de estos temas que hemos conversado, que son muchos más, porque necesitamos un gobierno que esté haciendo eso, gobernar, y que deje a estas otras entidades, al Parlamento y a lo que se acaba de iniciar, que avance y que el gobierno se encargue, por favor, de resolver todos estos problemas. La seguridad es muy preocupante, no sacamos nada con invertir, no vamos a poder avanzar en ninguna área si es que no tenemos primero seguridad. Yo le pido al gobierno que empiece a cumplir con su labor, que se preocupe de la seguridad en primer lugar y luego también que se ocupe respecto al tema económico. Nuestro país va a ser el único, junto con Haití, que va a decrecer este año. Eso es preocupante y esperamos que se pueda revertir, y espero que la llegada de nuevo ministro, que la llegada de un fiscal nacional nos permita empezar a avanzar y que el gobierno se ocupe de gobernar. Querido amigo, este programa tiene por objetivo justamente esto, sentar en un mismo living o un mismo estudio a diputados del Partido Independiente por el Partido Republicano, diputados del Partido Socialista, y ustedes ven que hay más acuerdo en general en los distintos temas que desacuerdo. Y yo creo que eso es lo que necesita el país. Por ejemplo, tenemos sentado un tipo joven como yo, con un tipo más maduro como el Chijón. Mírenme las caras. Y ve usted que podemos conversar igualmente. Fuera de toda broma, yo espero que el ambiente que impere en los próximos tiempos en nuestro país sea un ambiente de diálogo, y que podamos llegar a conclusiones positivas, sobre todo para la gente más vulnerable de nuestro país, que es la que más sufre, y la clase media con las malas decisiones. Muchas gracias por su sintonía, gracias a los invitados por acompañarnos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves y con los auditores mañana en Conectados con Agricultura. Chao, chao, y que Dios los bendiga.